Cada día escribimos nuestra historia y en ella queremos compartir lo mejor de nosotros. Porque el trabajo de esta gran familia se ve reflejado en cada uno de los logros de nuestros egresados, haciendo realidad nuestro lema: creer, crear y emprender. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos los presentes. A continuación daremos inicio a la segunda parte de estas primeras jornadas de Familia y Derechos Humanos. El primer tema de esta mañana se denomina violencia obstétrica. Expondrá don Gonzalo Leiva, quien es director del Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile. Saludamos cordialmente a don Gonzalo Leiva y lo invitamos a pasar a este podio a exponer sobre el tema violencia obstétrica. Buenos días a los presentes, al comité organizador de las jornadas. Lo primero, además de agradecer, es transmitirles el valor que tiene que este tipo de temáticas se aborden en espacios alejados del área de la salud, porque generalmente nos hemos visto desde que el tema comenzó a discutirse en Chile, generalmente exponiendo y presentando esto en espacios de salud y debo ser honestos, la recepción de estos temas en salud no es muy buena porque finalmente nos estamos apuntando con el dedo a nosotros mismos y eso siempre resulta incómodo. Además que el concepto de violencia obstétrica resulta aún más incómodo porque nos están diciendo en nuestras caras que somos violentos, ¿ya? Tengo que partir hablando también del Observatorio de Violencia Obstétrica. Justamente el día de ayer, después de un largo camino, bueno, no tan largo, nacimos como observatorio el año 2014, fines del 2014 en la Universidad de Santiago. Actualmente somos una fundación, desde ayer tenemos personalidad jurídica, así que también quería aprovechar de compartir esa buena noticia. Voy a hablar de un tema que es un tema bien emergente en términos de derechos y es un tema que lamentablemente nos está siendo conocidos afuera no de muy buena forma. Y aparecemos en prensa y ocupamos titulares, por ejemplo, este es un titular del diario El País de España, una noticia publicada hace muy pocos días, el 31 de agosto del 2017, y el titular dice: el silenciado abuso que hay detrás de las cesáreas, porque es uno de los grandes problemas de la violencia obstétrica hoy día en Chile. En Chile tenemos un 51% de cesáreas, somos el segundo país de la OECD con la tasa más alta de cesáreas, y en el mundo en la última década fuimos el cuarto país con la tasa más alta de cesáreas. Y justamente lo que el País de España hace en esta noticia es empezar a levantar esto que se esconde detrás del 51% de cesáreas. Si uno se pone a profundizar detrás, ¿qué hay detrás de esto? Se da cuenta que hay pérdida de autonomía, pérdida de autodeterminación, falta de información, consentimientos informados que en verdad no son tan informados, sino que son más bien señora firma acá, pero no hay una explicación real del motivo de la cesárea. Y lo que nos hemos empezado a dar cuenta hoy día en la región metropolitana es que tenemos demandas y juicios hoy de mujeres contra instituciones justamente porque hicieron una cesárea que médicamente no se justificaba y lo que está empezando a ocurrir es que las clínicas están empezando a pagar por esto. Lancet es una de las revistas más prestigiosas de salud y en su segundo número de salud materna, que presentó en septiembre del año 2016, hizo algo que no había ocurrido nunca, que cruzó la atención médica que los equipos de salud hacemos durante la gestación y el parto con algo que tengo destacado en rojo y que son los derechos humanos. En el fondo lo que Lancet nos dice es: no basta entregar atención de calidad y oportuna en el momento correcto, sino que esta debe proteger y promover los derechos humanos. Obviamente la violencia obstétrica atenta directamente contra los derechos humanos. La doctora Ann Lierli, que es una ginecóloga y profesora de la Universidad de Carolina del Norte, en su libro Un buen nacimiento, recoge aquellos elementos que las mujeres describen como presentes en un buen nacimiento.
Y si uno los analiza, no aparece ninguna de estas cosas que los medios de comunicación nos intentan, porque los medios de comunicación no son muy rigurosos a la hora de hablar de salud, a la hora de hablar del nacimiento menos. O sea, yo nunca he escuchado a un medio de comunicación que hable de parto vaginal, sino que hablan de parto natural y lo utilizan como sinónimos. Y entre el parto vaginal y el parto natural hay una gran diferencia. Y suelen hablar y invitan a la tele a esta actriz que se come la placenta o a esta actriz que elige tener su parto en casa, y finalmente se empieza a armar como una especie de caricatura del parto personalizado o el parto respetado. También mucha gente se refiere a este tipo de partos como parto humanizado. Lo que la doctora Lierli recoge en este libro son los elementos y que no son clínicos ni técnicos. Acá la mujer no nos está diciendo que un buen parto es parir en tal o cual posición, no nos está diciendo que un buen parto es tener o no anestesia. Acá son elementos mucho más complejos y abstractos. Autodeterminación, respeto, seguridad personal y conocimiento, dignidad y conexión y vínculo. Y hay un tema que yo siempre le pregunto a los equipos de salud. De hecho, ayer me tocó una capacitación en el hospital de Temuco, en el hospital Hernán Enríquez Olivares. Y es, ¿cuántas cosas consideran ustedes que las mujeres pueden determinar hoy en el hospital o en la clínica donde ustedes trabajan? Y generalmente hay un silencio absoluto, ¿sí? Y ese silencio absoluto lo que hace es efectivamente dar cuenta de que los equipos de salud hoy día nos hemos apropiado del cuerpo de la mujer y de sus procesos reproductivos, y que las decisiones de lo que ocurre durante el trabajo de parto y durante la gestación generalmente las tomamos nosotros y simplemente les decimos lo que vamos a hacer, pero no es que exista una conversación horizontal de plantear cuáles son todas las opciones y en conjunto tomar las decisiones. Simplemente informamos la decisión que nosotros como equipo hemos tomado. Yvonne Olza, que es una psiquiatra española, plantea que la atención al parto debe cubrir las necesidades universales de seguridad, que es un tema bien resuelto en Chile. La mujer chilena no duda de que los equipos de salud que la atienden son buenos técnicamente, eso no está en duda, y no es algo que ellas cuestionen. El cuestionamiento dice más bien relación con el trato y con la información que se les entrega. También plantea que debe cubrir la necesidad de conexión, de respeto y dignidad. Estas dos últimas son también elementos que las mujeres apuntan como faltas hoy día en nuestro sistema de salud. Y uno de los grandes problemas de la violencia obstétrica es que efectivamente estamos ejerciendo violencia en un momento vital de primer orden. Hay algo que todos tenemos en común en esta sala y que fue justamente nacer. Y es probable que varios de ustedes ya son padres o madres o que piensen en algún momento convertirse en madres o padres. Y eso significa que vamos a pasar por esto y probablemente nos vamos a dar cuenta que en este proceso de gestación y parto nos van a infantilizar, van a empezar a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sobre el cuerpo de nuestras parejas, sobre el cuerpo de nuestros hijos. Y evidentemente que eso no da lo mismo. Esta es una escena que aparece en películas, la vemos en las teleseries. De hecho, antiguamente mostraban como que tomaban al bebé las patitas y le pegaban unas palmadas en el potito, ¿verdad?, para que llore. Esto no es normal, no es chistoso, no debiera ocurrir nunca. Lo que un bebé debiera vivir durante sus primeros minutos es esto. El hábitat del recién nacido es el pecho de su madre. No hay ningún lugar más seguro en términos biológicos que el pecho de la madre. Y tenemos dos extremos. Este es el extremo más bonito, el extremo blanco. Mujeres que viven sus procesos de gestación muy empoderadas de lo que significa gestar una nueva vida y que cuando tienen el parto que siempre quisieron y se cumplen sus deseos y expectativas se sienten muy poderosas e incluso sienten que después de este parto son capaces de todo. Este es un libro que relata este tipo de partos. Es un libro de una partera argentina que se llama Raquel Chalman. Pero lamentablemente no todas las mujeres viven una experiencia positiva. Y es lo que relata Sheila Kitzinger, que es una antropóloga médica inglesa que falleció el año pasado, luego de escribir más de 20 libros sobre el nacimiento. Y ella relata en uno de sus textos que las mujeres que sufren partos traumáticos a menudo utilizan el mismo lenguaje que las víctimas de una violación. Algo que suena tremendamente duro y muchos podríamos decir, no, quizás Sheila Kitzinger está exagerando un poco. Pero efectivamente, cuando uno escucha que una mujer empieza a relatarnos que ella le pidió a las personas que se detuvieran, que le dolía la vagina, que sentía dolor, que sacaran sus manos de ahí, y las personas insistían y continuaban, y ella gritaba, lloraba, y
mantenían la mano dentro de la vagina a pesar de que ella lo estaba pidiendo, eso efectivamente suena a violación. Y eso corresponde muchas veces a tactos vaginales tremendamente bruscos y en contra de la voluntad de la mujer. Aclarando sí que el tacto vaginal es un procedimiento semiológico utilizado. Yo soy profesor universitario y le enseño a mis estudiantes la técnica del tacto vaginal, ¿sí? Pero hay formas y formas, y hay una cosa tremendamente importante. De hecho, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente lo dice. La mujer puede rechazar cualquier procedimiento en el momento que ella decida, y nosotros como equipo de salud tenemos que aceptar. Insistir en un procedimiento que está resultando incómodo, doloroso y que está vulnerando la dignidad y la autodeterminación, sin duda que es una vulneración de derechos. Sobre este tema se ha pronunciado la OMS. En el año 2014 publicó este documento, que ha sido el documento de la OMS que más traducciones ha tenido, ¿sí? Y que lleva como título Prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Este documento plantea que muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso durante la atención del parto y plantean que esto atenta contra sus derechos fundamentales, derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la no discriminación. Y lo que nos pide esta declaración es un accionar más enérgico, diálogo, que es lo que estamos haciendo hoy día, investigación, que es lo que estamos dedicándonos a hacer distintos académicos actualmente en el país respecto de estas temáticas, y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y derechos humanos. Por eso que partía agradeciendo que en un espacio que está dirigido principalmente a abogados nos inviten a hablar de temas de salud, porque, insisto, es una temática emergente y que hace muy pocos años recién se está visibilizando. Este documento también plantea que hay ciertos grupos de riesgo susceptibles de ver vulnerados sus derechos durante la gestación y el nacimiento, que son las adolescentes, que generalmente son humilladas y son culpadas del ejercicio de su sexualidad. Las adolescentes en muchos hospitales siguen escuchando, bueno, ¿no te gustó? Bueno, ahora hazte cargo, ¿sí? Bueno, ahora te duele y cuando lo hiciste no te dolió. Frases absolutamente fuera de lugar. A veces los equipos de salud pareciera ser que nos creemos jueces, ¿sí? Y se nos olvida que nuestro rol como equipos de salud es simplemente acompañar el proceso que está viviendo esta mujer. Con las solteras también son identificadas como un grupo de riesgo, las mujeres de nivel socioeconómico bajo, que son un gran porcentaje de nuestra población acá en Chile, las minorías étnicas, también un porcentaje muy pequeño en nuestro país de nuestra población pertenece a pueblos originarios, las mujeres migrantes, que es una población que está creciendo. Hoy día tenemos hospitales en la región metropolitana donde hay más población migrante que mujeres chilenas teniendo sus partos. Por ejemplo, es el caso del Hospital San Borja Riarán. Hoy día el 60% de sus nacimientos son de población migrante. Y eso significa que son nuevas culturas, nuevas creencias, nuevas expectativas. Es tanto este cambio cultural que hoy día los equipos de salud, principalmente en Santiago, se están capacitando en aprender la lengua de las mujeres haitianas, que es el creolés, porque ahí se produce una barrera comunicacional que es enorme, y esta barrera, por supuesto, que también atenta con derechos como la entrega de información, etc. Y las mujeres portadoras de VIH. La población portadora de VIH en nuestro país ha sido constantemente víctima de estigmatización, ¿verdad?, y vulneración de derechos, y en el momento del nacimiento no es muy distinta la realidad. Y ha ocurrido algo que a los equipos también les cuesta entender, que es esta manifestación pública frente a hospitales, frente a clínicas, los 25 de noviembre en Santiago y en todas las regiones se organiza la marcha por el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer, y lo que hemos visto es que en los últimos años cada vez aparecen más letreros en estas marchas de mujeres que denuncian este tipo de violencia, y no nos debiese extrañar. Investigadores ingleses asociaron que el activismo del parto a menudo es una más de las secuelas que trajo vivir un parto traumático, es decir, yo como mujer vivo un parto traumático y después voy a levantar la voz una vez que digerí lo que viví, que generalmente no es la semana después del alta, generalmente es un proceso que ocurre durante el primer año posparto.
Y después de este proceso que ocurre durante un año posparto, probablemente me voy a dar cuenta que lo que yo viví no quiero que lo viva nadie más. Y por tanto voy a denunciar, voy a decir que no es necesario que te hagan una cesárea si te encuentran una circular de cordón en la ecografía, que eso es una mentira, que no es necesario que te induzcan el parto a las 38 semanas, probablemente el equipo médico se va a ir de vacaciones el fin de semana y por eso te están apurando el parto. De hecho, hay un caso que fue muy conocido en Santiago, apareció en Ciper Chile, del caso de una mujer a la que le indujeron el parto, le colocaron un misotrol, que es una pastilla que se utiliza acá en Chile para dos cosas, para abortar y para inducir el parto. La mandaron a la casa, volvió no en muy buenas condiciones, y lo que ellos denunciaron era que el equipo médico les justificó la inducción producto de un viaje que el médico hacía el fin de semana. ¿Ya? Hablamos de ese tipo de cosas. Las mujeres, cuando se dan cuenta que lo que vieron fue una vulneración de sus derechos fundamentales como la autonomía y la autodeterminación, no quieren que nadie más vuelva a vivir eso. Contrario a lo que piensan muchos equipos, estas mujeres están denunciando solo porque quieren llenarse plata, porque quieren sacarnos plata. Eso es lo que siempre los equipos piensan, o la gran mayoría de los equipos piensan. Pero cuando uno conversa con estas mujeres, lo que ellas quieren es lo que en general quieren las víctimas de vulneración de derechos humanos, que es que nadie más viva lo que ellos vivieron. No quieren llenarse los bolsillos de plata. El primer antecedente que nosotros tenemos de una manifestación pública respecto a esta temática es el día 1 de junio del 2013, donde una agrupación que hoy día ya no existe, que se llama Nacer en Libertad, se manifestó en el Paseo Bulnes frente a La Moneda. De ahí en adelante las manifestaciones sobre estas temáticas, como les decía, se han ido multiplicando y han ido aumentando en frecuencia. Esta es la manifestación del 25 de noviembre del año pasado en la región metropolitana. Y ha ocurrido también un fenómeno muy interesante de estudiar para quienes hoy día investigamos estas temáticas, los vicios del nacimiento en Chile, que fueron 2 reportajes, ya después de esto han aparecido más reportajes en prensa, pero lo que ocurrió debajo de estos reportajes fue una verdadera catarsis colectiva. El diario Universidad de Chile no es un diario muy leído. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez la página de la Universidad de Chile alguna noticia. No estamos hablando del Mercurio o el Mostrador, que son algunos de los medios digitales más conocidos. Sin embargo, bajo esta noticia, 186 comentarios de mujeres que relataban sus experiencias vividas en hospitales, clínicas o durante la consulta privada, señalaban aquellos episodios, ¿verdad?, en los cuales sentían haber sido víctimas de violencia, una verdadera catarsis. Esto fue el año 2014. Y el año 2015, la revista Paula publicó también un reportaje sobre violencia obstétrica, y bajo este reportaje hubo más de 400 comentarios también de mujeres que señalaban aquellos episodios que ellas habían vivido, ¿ya? Entonces, faltaban espacios, considerábamos nosotros, para efectivamente recoger las experiencias de las mujeres. Y les voy a contar un poquito más adelante lo que como Observatorio de Violencia Obstétrica este año estamos haciendo. Dentro de estos relatos de las mujeres nos encontrábamos, por ejemplo, relatos, voy a leer algunos. Rosa Rodríguez: primera vez que leo completo un artículo y me doy cuenta que todo lo que dice es verdad y que muchas mujeres en Chile callamos por ignorancia. Qué pena me da acordarme que yo fui víctima de este tipo de violencia, y no una, sino 2 veces. Para las futuras madres, que se informen y no dejen que pasen por encima de sus derechos. Acá otra mujer: al leer este artículo pude ponerle nombre a lo vivido. Desinformación, desinterés, lo único que importaba, parece, era lo que iba a pagar por todo esto. Qué atroz. Yo fui mamá a los 17 años y fue la peor experiencia de mi vida, el parto. Me trataron muy mal, entre otros por ignorante, dejé que me pasaran esas cosas. Aún siento rabia y mucha pena. Y acá hay una persona que trabaja dentro de un hospital que también relata algo. Muy conocido lo que hablan. Trabajo en neonatología y veo diariamente malos obstetras que inventan cesáreas de urgencia para operar y poder irse luego a sus casas. Una pena, pero hay otros que son un ejemplo de médicos y matronas. Es cosa de preguntar y buscar un buen médico. Ahora, la búsqueda de un buen equipo, de un equipo respetuoso, es tan fácil como encontrarle un colegio a un hijo, ¿ya? Con Michelle Sadler, que es una antropóloga médica chilena, actualmente académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, llevamos desde el 2014 estudiando los vicios del nacimiento en Chile. El año 2016 presentamos un Fondo Nacional de Investigación en Salud enfocado en la alta tasa de cesáreas en Chile, porque es un problema de salud pública, ¿ya? Les decía, somos el segundo país de la OECD con la tasa más alta de cesáreas, solo tiene más cesáreas que nosotros Turquía. Y lo que hicimos fue aprovechar esta catarsis colectiva que hubo en estos medios de comunicación para sistematizar un poco los relatos de las mujeres. Y lo que encontramos es que la mujer chilena relata que se sintió sola,
que fueron retadas, castigadas, incluso algunas señalan haber sido torturadas. Y esto, escucharlo como equipo de salud genera mucho dolor. A mí me genera dolor, me genera pena, además me indigna. Yo actualmente trabajo en un hospital público y cuando ocurre algo en un hospital público, lo que la sociedad suele hacer es meter a todos los hospitales públicos en el mismo saco y a todos los equipos de salud en el mismo saco. Por lo mismo me interesa visibilizar esta temática porque no son todos los médicos, no son todas las matronas. Y los que hoy día lo están haciendo, por supuesto que debiesen modificar sus conductas. Se sienten amenazadas, haber sentido miedo, haberse sentido expuestas, vulneradas, humilladas, haber sido recriminadas por el ejercicio de su sexualidad. Se sienten haber sido culpabilizadas por sus comportamientos inadecuados. Relatan que sus sentimientos y experiencias fueron desacreditadas, que se les privó de información de lo que iba sucediendo y sienten pena, impotencia y rabia por lo sucedido. Hablan de experiencias traumáticas, de una pesadilla. En casos extremos, dicen que no volverían a tener hijos o hijas para no volver a estar expuestas a aquello. Nunca me habían humillado tanto como los días que estuve internada para el parto. Sentí que estar embarazada era sinónimo de perder la dignidad. El parto es un ritual casi sanguinario, frío, brutal, sin un mínimo de respeto, era uno de los testimonios. La sala de parto se convierte casi en una sala de juicio, lo que les comentaba. Para mí, el parto fue un trauma que me costó mucho superar. En muchos testimonios, los relatos de las mujeres calzan con dos definiciones importantes de considerar. Uno, que es la violencia de género, que se define como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y también coinciden estos relatos con la definición de violencia obstétrica que hace la ley de Venezuela en el año 2007, que es la definición más utilizada, a pesar de que los grupos de la sociedad civil que actualmente estamos trabajando en proponer una ley que garantice derechos durante el nacimiento, consideramos que la ley de Venezuela no es la mejor. La definición que ellos presentan de violencia obstétrica es la más utilizada en Sudamérica y en el mundo entero. Y describen la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato jerárquico, deshumanizador, trayendo consigo pérdida de autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad. Pero una pregunta que siempre surge en estos espacios, ¿es reconocido el concepto de violencia obstétrica? Claro, existen en estos minutos 3 países que tienen leyes en torno a estas temáticas, que es Venezuela en el año 2007, México comenzó con algunos estados en 2008 y hoy día ya son cerca de 5 o 6 estados que tienen legislación al respecto. Argentina en 2009 también legisló sobre esta temática y en Chile en el año 2015 ingresó al Congreso un proyecto de ley sobre esto. Un proyecto de ley que es un copy-paste del proyecto de ley venezolano, a propósito de copy-pastes. La ley de Venezuela y la ley chilena, en el proyecto presentado, define los elementos que constituyen violencia obstétrica. No atender urgencias obstétricas. En Chile ocurre muy poco. Chile es un país que tiene una tasa de mortalidad materna muy baja, la atención y el sistema sanitario funcionan bastante bien. De hecho, por eso resulta tan dramático conocer casos como el último caso conocido, no sé si conocieron el caso de Trinidad, una mujer en Iquique que consultó en el SAPU, la mandaron de vuelta a la casa, consultó de nuevo, la mandaron de vuelta a la casa, volvió a consultar, la volvieron a mandar para la casa, no escucharon nunca latidos para ver si el bebé estaba bien, y la última vez que volvió, ya volvió con su hijo muerto, ¿ya? Es por eso que hoy día la sociedad civil que está abogando y está exigiendo una ley en torno a estas temáticas, luego de establecer contacto con la familia está siendo asesorada por agrupaciones de la sociedad civil, se están planteando promover la ley Trinidad. Trinidad era el bebé que falleció producto de no atender o atender negligentemente. Pero insisto, estos episodios que son tremendamente dramáticos en Chile no son tan frecuentes como en otros países. No es la violencia obstétrica habitual. La violencia obstétrica habitual hoy día en nuestro país dice más bien relación con alterar los procesos naturales del parto de bajo riesgo y empezar a hacer procedimientos que médicamente no están indicados en ese momento, pero que los equipos los utilizan para justamente apurar, irse antes a la casa, ¿verdad? Porque en una sociedad donde el nacimiento es igual que un papel confort, es decir, un bien de consumo,
estamos expuestos a que ocurran estas cosas. De hecho, señalo lo del papel confort no al azar, así como hubo colusión del papel confort, colusión de las farmacias, colusión de los pollos. El año 2015 el Tribunal de la Libre Competencia de Ñuble condenó a 25 obstetras por colusión en los precios de sus prestaciones médicas, entre ellos el parto. ¿Ya? No sé si sabían eso. ¿Sí? ¿Estaban al tanto de Ñuble? ¿Ah? Sí. Es decir, cuando dejamos cosas como el nacimiento a que se muevan de acuerdo a cómo se mueve el mercado, por supuesto que estamos expuestos a que ocurran este tipo de cosas. Obstaculizar el apego precoz, el contacto piel con piel, la imagen que yo les mostraba, todos los organismos internacionales desde la década del 60, ni siquiera desde hace un año, 2 años, una década, desde la década del 60 establecen que las 2 primeras horas de vida hay que aprovecharlas, y eso significa que hay que dejar al bebé en contacto piel con su madre para que ojalá tome contacto con las bacterias que tiene la mujer en su piel, para que ojalá logre amamantar, porque así aseguramos que llegue con lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes, que es la recomendación de la OMS, de UNICEF, de la Sociedad Chilena de Pediatría, de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, de todas las agencias nacionales e internacionales. Obligar a la mujer a parir en posición supina. Ayer reflexionábamos en Temuco de cómo hay ciertas modas en el mundo que se han instalado solo porque una persona lo hizo. Y hablábamos de la anécdota de que en qué momento pasó, por ejemplo, a ser moda broncearse. No sé si saben la historia. Antiguamente daba estatus tener la tez muy blanca, ¿sí? Pero un día Coco Chanel se embarcó en un bote, no se echó bloqueador, se expuso al sol y empezaron a tomarle fotos y apareció bronceada. Y de ahí en adelante el bronceado se puso de moda. Hasta que John Kennedy un día salió a dar un discurso sin sombrero, la élite usaba sombrero y los hombres desde ese momento dejaron de usar sombrero. Sobre la mujer y el parto en posición de litotomía, que es la posición menos fisiológica, pero es en la que hoy día las mujeres, el 94% de las mujeres tienen sus partos en Chile. Esta posición se la debemos a Luis XIV, que quería ver cómo nacía su hijo y le pidió al equipo que iba a atender a su mujer que por favor la colocara en una posición de forma tal que él viera la salida de su hijo. Y eso condenó a las mujeres de ahí en adelante a tener sus partos mirando hacia el cielo, con las piernas colgando, en una posición tremendamente incómoda. Quizás muchas mujeres de acá la conocen. Sería muy bueno que los hombres nos pusiéramos en esa posición para que viéramos lo vulnerable que una mujer se siente en el momento del parto. Yo le pido a mis estudiantes que se coloquen en esa posición y que me digan cómo se sintieron. Generalmente no se sienten muy cómodos, y eso que se suben con ropa, ¿sí? Y otra cosa tremendamente importante en nuestro escenario es la práctica de cesárea. Ahí se me cortó la lámina. Práctica de cesárea existiendo la posibilidad de un parto vaginal. ¿Pero acaso intervenimos mucho el nacimiento en Chile? No mucho, muchísimo. El parto y nacimiento en Chile, ¿qué podemos decir en términos generales? Que es seguro ser madre en Chile y nacer en Chile. Tenemos una tasa de mortalidad muy baja. La tercera más baja del continente en el periodo 2000-2013, solo tiene mejor tasa de mortalidad materna que nosotros Canadá, que es un país muy desarrollado respecto a nosotros, y otro país que no es mucho más desarrollado que nosotros, es un país muy cercano, que en los últimos tiempos ha avanzado mucho en políticas progresistas. De hecho, nosotros acá tenemos el sistema de protección de la primera infancia, Chile Crece Contigo. Este país nos lo imitó, e inventaron un sistema que se llama Uruguay Crece Contigo. ¿Ya? Hablo de Uruguay, ¿ya? Tiene la segunda tasa de mortalidad materna más baja en este periodo. Sin embargo, tenemos una tasa de mortalidad materna que nos ha costado disminuir. Chile avanzó mucho en los últimos 20 años, pero en los últimos 10 años nos quedamos estancados. Y el Arcoch, que es uno de los investigadores que analizó las tasas de muerte materna entre el año 57 y el año 2007, establece dentro de los posibles factores que han hecho que no podamos seguir bajando nuestra tasa de mortalidad materna más de lo que lo hemos hecho, a la excesiva medicalización del parto y al exceso de cesáreas. ¿Cuánto? 49,3 en 2012, 51% en 2015. Es decir, hoy día en Chile es más frecuente nacer por cesárea que por parto vaginal. Y eso, como matrón, les debo decir que es dramático, ¿ya? Realmente dramático.
Otra cosa, el parto se ha privatizado, pasó de ser un 20,9% en 2000 a un 30,7% en 2012. ¿Por qué destaco esto? Porque en el sistema privado las cesáreas son un 70%, en algunas clínicas alcanzan el 90%. Hemos conocido clínicas que tienen un 100% de cesáreas, ¿ya? En el sistema público también son altas las cesáreas, un 40%. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud dice que no se justifica que los países tengan más de un 10 o un 15% de cesáreas, para que vayamos entendiendo la magnitud de este problema. El año 2008, Chile publica, el Estado de Chile, por medio de su Ministerio de Salud, publica el Manual de Atención Personalizada al Proceso Reproductivo. Un grupo de investigadoras de la Universidad de Chile se fue a analizar qué ha pasado a 8 años de su implementación. Estudiaron 9 instituciones públicas, 2 de ellas de la región metropolitana, en un estudio que incluía a 1.882 mujeres gestantes fisiológicas, no con patologías que implican cuidados especiales, sino mujeres que debieron ser acompañadas de manera normal, ¿sí? Yo sé que esta lámina, que no se lee muy bien, así que la voy a avanzar, intimida harto, pero lo que aparecía en la columna del lado izquierdo eran las recomendaciones de este manual y cada columna era una ciudad donde se veía el cumplimiento. Todos los círculos rojos son las brechas importantes que principalmente se concentran en Santiago. De acá de la 10ª región, debo comentarles que fue estudiado el Hospital de Ancud y el Hospital de Ancud fue el que tuvo los mejores resultados de todos los estudiados, ¿ya? Así que debiese ser un orgullo de la comuna eso, de la región. ¿Qué se puede concluir de este estudio? Que la evidencia científica desaconseja el uso de muchos de los procedimientos e intervenciones que en Chile se practican de forma rutinaria. Ya les comentaba que esto ya se empezó a discutir, pero ahí quedó, porque el proyecto de ley fue ingresado por 2 diputadas, la diputada Marcela Hernando y Loreto Carvajal en 2015, pero no es un proyecto que tenga urgencia y mientras quien preside la Comisión de Salud no le ponga urgencia, este proyecto puede permanecer ahí años, ¿ya? Y el proyecto de ley lleva este nombre, proyecto de ley que establece los derechos de la mujer embarazada durante el trabajo parto y el posparto, además de sancionar la violencia gineco-obstétrica. Nosotros como Observatorio de Violencia Obstétrica, cuando se presentó este proyecto, en 2015 organizamos un seminario en la Universidad de Santiago, donde invitamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer, al Colegio Médico, al Colegio de Matronas, a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, y todos estaban de acuerdo en que era importante legislar sobre este tema, excepto la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, ¿sí? Que son finalmente los apuntados por el dedo. En esa ocasión, la presidenta de nuestro colegio, Anita Román, planteó que sí era necesario, pero luego de eso públicamente ha considerado que es un exceso legislar sobre esto, ¿sí? Pero insisto, no nos debiese llamar mucho la atención que los médicos y las matronas nos opongamos a legislar sobre esto si finalmente somos quienes estamos siendo apuntados con el dedo. Ahora, debo decirles que no es algo que ha sido consultado al gremio, no ha habido una consulta al respecto y hay muchas matronas hoy día que justamente se han sumado a estas agrupaciones de la sociedad civil y denuncian lo que ocurre dentro de las instituciones, porque también muchas matronas son víctimas de los tratos jerárquicos que ocurren y de los maltratos. En septiembre del 2006, junto con la Asociación de Magistradas de Chile, con la Comisión de Género y Derechos Humanos, desarrollamos este trabajo, que fueron unas infografías que iban a circular en el sistema judicial chileno de forma de sensibilizar y visibilizar esta temática en el mundo judicial, porque lo que estaba ocurriendo era que las mujeres se acercaban a abogados a hablarles de esto y no había conocimiento de esta situación. Así que en 2016 desarrollamos esto a propósito de un proyecto que se adjudicó la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación de Magistradas de Chile, a quienes les agradezco muchísimo todo el trabajo que han hecho en los últimos 2 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el caso que ocurrió en octubre del 2016 y que fue el caso de esta partera mapuche que en un hospital, que en una clínica privada de Concepción tuvo su cesárea engrillada y con el gendarme dentro del pabellón. Ya no sé si alguien se acuerda de este caso. Fue un caso que también recorrió el mundo. Yo en noviembre me fui a Francia a un congreso de derechos humanos del nacimiento y se agarraban la cabeza. No podían creer esto, que había ocurrido que una mujer anestesiada, o sea, Lorenza Cayuán, aunque hubiese querido, no hubiese podido salir corriendo de ese pabellón. Era imposible, tenía las piernas anestesiadas, pero a pesar de eso estaba engrillada, que fue algo que corroboraron los médicos.
Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una acción judicial en Concepción y ese caso fue uno de los que motivó al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que en su informe que presentaron en 2016, el 12 de diciembre del 2016, que fue el 6º informe de la situación anual de derechos humanos en Chile, incorporaron un capítulo sobre violencia obstétrica. De hecho, la presidenta Michelle Bachelet, cuando presentó el informe el 12 de diciembre, hizo alusión a este caso y dijo que no era posible que mujeres vivieran esta vulneración de derechos. Y lo que el Instituto hace en este capítulo es reconocer que no solo Lorenza Cayubán vivió este caso extremo, sino que muchas mujeres a diario en Chile viven vulneraciones de sus derechos humanos fundamentales durante el proceso de gestación y parto. Solo para terminar, comentarles que hay antecedentes ya de jueces. Este es un juzgado de Santiago que, que al resolver un caso señala en su 38º, bueno, ustedes saben mucho más que esto, en su 38º considerando que todos estos hechos además constituyen violencia obstétrica, puesto que se realizaron intervenciones innecesarias antes y durante el parto, lo que implicó para Catherine Villanueva, que nos autoriza a compartir esto, maltrato y falta de respeto. ¿Cuáles fueron las recomendaciones emanadas del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Que urge entregar información sobre sus derechos durante el embarazo, parto y posparto a las mujeres, que urge establecer un sistema para investigar reclamos sobre violencia contra la mujer en embarazo, parto y posparto, que el MinSal es el responsable de capacitar al personal que asegure prácticas médicas con respeto a derechos humanos a las mujeres. Y eso está ocurriendo, lentamente, pero está ocurriendo. Ayer me invitaron al Hospital de Temuco justamente para desarrollar una jornada un día entero para sensibilizar al equipo en torno a estas temáticas, porque hace muy poco tiempo les había llegado un reclamo que los había dejado helados y que había causado harta conmoción entre el equipo de salud. Y lo otro es la aplicación de la ley 20.584, que es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, pero que identifique específicamente la violencia gineco-obstétrica. Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que entre otras cosas nos recuerda que la mujer puede, cuando ella decida, rechazar un procedimiento, entre otras cosas. Estos casos que les comentaba de denuncias ganadas por mujeres a clínicas privadas porque le hicieron cesáreas en situaciones que no correspondía, hay un caso en la que se utilizó la ley del consumidor. El sistema privado somos consumidores, no somos usuarios. Y con esta lámina termino. Nosotros en marzo de este año desarrollamos la primera encuesta nacional sobre el nacimiento en Chile. La idea era dejarla 3 meses online y teníamos como expectativa que 2.500 mujeres la respondieran. Fue un trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad de Chile. En 10 días, en una semana 10.000 mujeres habían respondido. Finalmente, cuando cerramos la encuesta, teníamos 18.000 mujeres chilenas que respondieron. Así que este informe debiese ver la luz a fines de este año o durante los primeros meses del año 2018. Este es el equipo, compuesto por antropólogas, abogadas, psicólogas y yo soy el matrón del equipo. Los invito a conocer la página por si quieren leer más sobre el tema, www.ovochile.cl. Ahí hay informes, leyes, trabajos de investigación y mucha lectura en torno a estas temáticas por si algún día llega alguna mujer a su oficina y les pide asesoría legal en torno a estas temáticas. Lo que no queremos en el observatorio y en los equipos de salud es encontrarnos con estos murales pintados en ninguna ciudad del país. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces la exposición de don Gonzalo Leiva. Y continuando con el programa, señalamos que el segundo tema de esta mañana se denomina Intersexualidad y Derechos Humanos. Expondrá don Camilo Godoy Peña, analista de Derechos Humanos, miembro del Comité de Expertos de la Mesa de Trabajo de Intersexualidad del Ministerio de Salud de Chile. Saludamos cordialmente a don Camilo Godoy Peña y lo invitamos a pasar a este podio a exponer sobre el tema Intersexualidad y Derechos Humanos. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Regional de Magistrados y a la Universidad San Sebastián por la invitación.
Estoy también muy contento de que justo antes de esta exposición, que yo denomino el tema más desconocido probablemente en derechos humanos, haya expuesto Gonzalo sobre este interesante tema, porque creo que guarda directa relación con lo que yo les voy a presentar el día de hoy. No sé si alguien acá ha escuchado el término intersex o intersexualidad alguna vez, pero probablemente sí han escuchado la sigla LGBTI, que alude a la denominada diversidad sexual, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. El día de hoy yo les vengo a hablar de la última letra de la denominada diversidad sexual, la intersexualidad. Pero antes de definir lo que es la intersexualidad, yo quiero entregarles un marco que me parece fundamental para poder entender desde dónde nos paramos para poder definir este término. Entonces he traído una serie de conceptos que son los que están a la izquierda y a la derecha un término clave que puede ayudarnos a entender de mejor manera de qué estamos hablando. El primero de ellos es sexo, cuya tradicional definición refiere a todas aquellas características biológicas que diferencian a hombres de mujeres. Sin embargo, es decir, las características biológicas, por eso he puesto acá como término clave biológico. Pero para efectos de esta presentación voy a decirles que vamos a entender hoy que sexo refiere a todas características biológicas que determinan el grado de sexuación de los cuerpos, puesto que el tema del que yo les vengo a hablar el día de hoy pone en jaque la definición que yo les acabo de entregar. Por su parte, género alude a todas aquellas características que socialmente hemos asignado a ambos sexos. Es decir, no hay nada en la biología que determine que las mujeres tienen que cocinar y que los hombres tienen que jugar al fútbol. Esas son características que socialmente hemos asignado o roles que hemos asignado a hombres y mujeres. Lo mismo con los colores y otras situaciones. El tercer término es la orientación sexual. La palabra clave para entender qué es la orientación sexual es la atracción o deseo. Todos tenemos orientación sexual. Puede ser la atracción o deseo hacia el mismo sexo, hacia el otro sexo o hacia ambos sexos. He puesto entre paréntesis LGB, que refiere a personas lesbianas, gays y bisexuales. Pero también debería estar la H, porque la heterosexualidad también es una orientación sexual. El cuarto término es identidad de género y que alude a la vivencia interna del género que yo siento como propio. Ustedes acá en este momento están viendo a Camilo, pero perfectamente yo podría decirles, sabes que yo no soy Camilo, soy Camila, quiero que mi registro diga sexo femenino y quiero ser tratado como mujer y probablemente quiero empezar un tratamiento de feminización. Finalmente, he puesto el término expresión de género y que alude a la manifestación externa de los elementos anteriores, los modales, la forma de vestirse, y que pueden o no coincidir con el género, con la orientación sexual o con la identidad de género. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en las legislaciones antidiscriminación se habla de orientación sexual o identidad de género real o percibida. Porque, por ejemplo, vamos a suponer de que mi orientación sexual es heterosexual, pero puede que el público perciba de que yo soy homosexual y puedo ser discriminado como aparente homosexual sin serlo. Entonces, esta es la expresión de género, cómo me ve el mundo expresando el género. Para no confundir el término identidad de género con el de identidad sexual, les voy a contar de que la identidad sexual alude a todos estos elementos que yo les he mencionado acá. Así como la identidad de una persona, la identidad sexual se compone del sexo, del género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las formas de amar, las formas de vivir una relación sexual, etc. Y he marcado en amarillo el término sexo porque cuando hablamos de intersexualidad no estamos hablando ni de género, ni de orientación sexual, ni de identidad de género, ni de expresión de género. Yo el día de hoy les vengo a hablar de personas recién nacidas que no sabemos si el día de mañana van a ser heterosexuales, van a ser homosexuales, van a ser lesbianas, si van a ser personas trans o van a ser personas no trans o cisgénero. La pregunta más típica cuando una persona está embarazada es si
va a ser niñito o niñita. Y cuando pensamos en dónde se encuentra esa respuesta, las personas tienden a pensar que se encuentran en los genitales. Sin embargo, el sexo es mucho más complejo que lo meramente genital. De hecho, he destacado acá 4 afirmaciones que se encuentran recurrentemente en los documentos, en los papers de medicina, que hablan sobre este tema y que no hablan de intersexualidad por las razones que les voy a comentar un poco más adelante. Y son 4 ideas que quiero pedirles, por favor, que recuerden en el desarrollo de esta intervención. La primera de ellas es que los fetos son urogenitalmente indiferenciados hasta la 7ª semana. Es decir, partimos de estructuras comunes y hasta esta 7ª semana no hay grandes diferencias genitalmente hablando entre niños y niñas. También otra afirmación bastante recurrente es que la diferenciación gonadal comienza por la acción cromosómica. Cuando está la influencia de un cromosoma Y, el feto devendrá masculino. Sin embargo, se afirma recurrentemente desde la medicina en estos documentos que cuando no existe la acción de este cromosoma Y, el feto deviene, si me disculpa la expresión, por defecto femenino. Cuando se está desarrollando este ser, el primer desarrollo es el masculino. Entonces, se afirma que el sistema tiende a desarrollar fetos femeninos en ausencia del cromosoma Y. Una cuarta idea que quiero destacar es de un urólogo pediátrico, el doctor Mario Varela, quien afirma que la acción hormonal, de la testosterona en este caso, en la virilización es sumamente importante, sin embargo no así la acción hormonal en la feminización. Y de acuerdo a un documento de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un feto puede devenir femenino incluso en ausencia de ovarios. He puesto muy brevemente estas 4 ideas para contarles que hablamos de varios tipos de sexo. Es decir, cuando buscamos la respuesta sobre el sexo de una persona no estamos solamente pensando en el sexo genital, sino también se habla de sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo hormonal, sexo genital y sexo fenotípico. Y por fin puedo llegar al concepto de intersexualidad. Todas las definiciones que yo les he entregado hasta el momento provienen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe publicado en el año 2012, año en que por primera vez entregan una definición de intersexualidad, en que refiere a todas aquellas personas cuyos cuerpos varían respecto del estándar cultural y médicamente aceptado como masculino o femenino. Y de acuerdo a la organización intersex más importante del mundo, la Organización Internacional Intersex, con presencia en los 5 continentes, la intersexualidad, las variaciones intersex no corresponden a una patología, a una discapacidad, a un desorden, ni suponen per se un peligro para la salud o la vida de las personas. Entonces, en la columna de la izquierda yo he puesto lo que la medicina espera de los cuerpos de las personas, una especie de linealidad entre los distintos tipos de sexo. Entonces nosotros aprendemos en el colegio que los hombres tienen cromosomas 46XY, que las mujeres tienen cromosomas 46XX, que los hombres tienen testículos y las mujeres tienen ovarios, y estos tienen un lugar específico en el cuerpo, y además que pene y clítoris tienen un tamaño específico. La medicina ha determinado de que cuando nace una persona, el clítoris debe medir entre 0 y 0,9 centímetros, mientras que el pene debe medir más de 2,5 centímetros. No hay un tope, si es más grande aparentemente es mejor. Mientras que algunas de las pocas manifestaciones que yo he puesto acá de la intersexualidad son las que pueden ver en la columna de la derecha. Algunas de estas manifestaciones de la intersexualidad cromosómica son la combinación 47XXY, 45X0, pero lo que a mí me parece más importante destacar en esta presentación es que de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2015, existen mujeres que tienen cromosomas 46XY, y existen hombres que tienen cromosomas 46XX, lo que viene a contradecir esta supuesta linealidad que hemos aprendido de que yo, por ser hombre, tengo cromosomas 46XY y que las mujeres necesariamente tienen cromosomas 46XX más allá de que es lo más común. También existen casos a nivel gonadal en que coexistan tejido testicular y ovárico, o casos mucho menos comunes de una persona que puede tener un testículo y un ovario, o personas que, de acuerdo a los estándares médicos, nacen con penes demasiado pequeños
o chicas que nacen con clítoris demasiado grandes. Normalmente existe mucho desconocimiento sobre este tema y se me pregunta cuál es la frecuencia. De acuerdo a la doctora Ann Fausto Sterling de la Universidad Brown de los Estados Unidos, la frecuencia de los nacimientos intersex es del 1,7% del total de los nacimientos, pero si somos un poco más conservadores, existen otras cifras que hablan de 1 en 1500 a 1 en 2000 nacimientos. Aquí estamos hablando solamente de la manifestación visible, es decir, nace el recién nacido y estamos viendo que los genitales que tiene esta persona hacen difícil la asignación de sexo, la asignación registral, me refiero, en la ficha de parto. Solamente para comparar, de acuerdo a la Corporación Albinos Chile, en nuestro país existe un albino por cada 17.000 personas. Es decir, por cada albino que hemos visto probablemente 4 o 5, soy pésimo con las matemáticas, pero 4 o 5 personas intersex. ¿Qué quiero aclarar con esto? La intersexualidad no es un algoritmo exacto. Las manifestaciones de la intersexualidad son infinitas, porque el grado de sexuación de los cuerpos puede tener múltiples variaciones, infinitas de hecho. Lo que está en cuestionamiento el día de hoy son los tratamientos quirúrgicos y hormonales no consentidos de estas personas, que parten normalmente desde el momento mismo del nacimiento, con exámenes y posteriores tratamientos. La historia de la intersexualidad es muy larga. Ustedes probablemente han escuchado el término hermafrodita, que viene desde hace muchos siglos atrás, pero que es un término considerado tremendamente peyorativo por estas personas, anacrónico y además incorrecto, porque no existen las personas hermafroditas. La medicina utilizaba este término durante muchos años, pero literalmente hermafroditismo quiere decir una persona que pueda autofecundarse, y eso no existe. No hay ninguna persona que pueda procrear sola. Quiero hablarles de un psiquiatra llamado John Money, que falleció hace unos pocos años atrás, que en los años 60 sostenía una serie de teorías respecto a la infancia, entre las cuales se encontraban que los niños y niñas son psicosexualmente neutros al nacer, y que por lo tanto la identidad de género de las personas es algo maleable, siempre y cuando yo cumpla con ciertos requisitos. El primero de ellos es que yo tengo que asignar un sexo a esta persona antes de los 18 meses de vida. Que en la asignación de sexo los genitales deben coincidir con un término que él también inventó, que es el sexo de crianza, es decir, cómo yo voy a tratar a este niño o niña, cómo yo lo voy a educar, cómo lo va a educar su entorno, qué nombre vamos a usar, qué colores de ropa le vamos a poner, cómo vamos a decorar su pieza, etc. Y que toda la información sobre los tratamientos que yo pueda hacer sobre estas personas tienen que ser secretos, es decir, que estas personas nunca había que informarles de las características con las que nacieron, porque yo pondría en riesgo la asignación de sexo. Justamente en los años 60, cuando este médico estaba lanzando sus teorías, tiene lugar en Canadá el nacimiento de un par de niños gemelos que nacen con fimosis y requerían una intervención muy ambulatoria. Entran a la sala de operaciones y accidentalmente a uno de estos niños, a Bruce, se le quema accidentalmente su pene y se le destruye completamente. Entonces tenemos un niño, estamos hablando de dos niños gemelos que no eran intersex, eran personas no intersex. Su cuerpo aparentemente decía que ambos eran biológicamente hombres y no habría ninguna diferencia que pudiera poner en duda esa afirmación. Accidentalmente uno de estos chicos entonces pierde el pene producto de una mala intervención y naturalmente los padres entran en pánico, no sabían qué hacer con un niño que no tenía pene. Entonces justamente este caso llega a manos del Dr. Money y en los años 70 él comparte esta teoría con estos padres y ellos deciden operarlo y asignarle el sexo femenino. Es decir, cortaron todos los restos de masculinidad que quedaban en ese cuerpo y llegada la adolescencia comenzaron a darle hormonas y todas aquellas cosas necesarias para poder feminizar su cuerpo. Además era un caso muy interesante para este especialista porque tenía al hermano gemelo para controlar las diferencias entre uno y otro. Era un caso de estudio perfecto. Y él anuncia en los años 70 a través de algunos artículos y un libro de que esta intervención fue exitosa y que Bruce, ahora Brenda, se identificaba como niña y que no había ningún problema en su crecimiento. Justamente este caso fue tan controversial en aquella época que en los años 80 la BBC empieza a hacer una investigación sobre este tema y contactan a un médico que siempre había sido detractor de John Money, que es Milton Diamond, un neuroendocrinólogo que, como
fiel a su profesión, sostenía de que era imposible de que las hormonas no tuvieran algún tipo de influencia durante el desarrollo del feto y que por lo tanto no podíamos asignarle toda la responsabilidad del sexo a lo meramente social y a la asignación que yo haga en un cuerpo, sino que también tenía que haber alguna influencia biológica en ello. Para adelantar un poco la historia, en el siglo XXI y después del surgimiento del activismo intersex alrededor del mundo, la comunidad médica, un grupo de médicos en realidad, adopta el autodenominado Consenso de Chicago, en el que el término que ocupa para referirse a estos casos es el de desórdenes o trastornos del desarrollo sexual. Es un término tremendamente rechazado por el mundo de los derechos humanos y por el activismo intersex, precisamente porque reafirma la idea de que estas personas son incompletas o defectuosas y que requieren un tratamiento. Y además pongo autodenominado porque en la adopción de este consenso no participó la sociedad civil, no participó ningún experto en derechos humanos y no participó ninguna persona intersex. De hecho, dentro de este documento se reconoce de que uno de los mayores sufrimientos que enfrentan estas personas en virtud de sus diferencias genitales, que son las que más discriminación generan, puesto que la intersexualidad invisible, cromosómica por ejemplo, no tendría por qué necesariamente vivir algún tipo de discriminación inmediata, es la toma de fotografías. Cuando hay una persona con estas características, normalmente se tomaban muchas fotografías, entonces ellos reconocen de que esto es tremendamente dañino desde el punto de vista psicológico para estos niños y niñas, entonces lo que este autodenominado consenso propone es que a estos niños se les sigan tomando las fotografías, pero que para que no sufran hay que sedarlos. Entonces hay que tomarles las fotografías estando bajo la anestesia. Yo he agrupado en 4 las principales denuncias del activismo intersex alrededor del mundo. Y la primera crítica es sobre la emergencia y las verdaderas razones. Normalmente, cuando nace una persona con estas características, históricamente, un poco menos el día de hoy, se crea una emergencia en torno al caso. Se crea la idea de la urgencia, se afirma de que hay que intervenir cuanto antes para que estos niños no tengan ningún problema más adelante y que las consecuencias psicológicas de no intervenir son devastadoras. Sin embargo, las verdaderas razones, como yo les mencionaba anteriormente, son meramente psicosociales. Se teme que estos niños, que un niño con un pene muy pequeño, por ejemplo, vaya a ser infeliz, o un niño o una niña con un clítoris muy grande no vaya a ser una princesa, o que sus papás la van a discriminar, o que probablemente la van a molestar en el colegio, o de que no va a poder ponerse falda, etc. La segunda denuncia es sobre los criterios médicos y la asignación de la mayoría como mujer. Yo les comenté al principio 4 ideas que emanaban de los documentos médicos, y es que el sistema tiende a desarrollar fetos femeninos en ausencia del cromosoma Y. Y parece que esta afirmación ha sido fundamental, puesto que históricamente, hoy en día en mucha menor cantidad, porque se hacen estudios mucho más complejos de los casos, la asignación de la mayoría de estas personas era hacia el sexo femenino, puesto que de acuerdo a la definición médica es más fácil eliminar la masculinidad y construir un orificio, cito textualmente un documento médico, que eventualmente asignarle el sexo masculino a una persona. La tercera crítica dice relación con la falta de evidencia. No existen en Chile y en ninguna parte del mundo estudios de largo término que prueben de que estas personas, las que han sido intervenidas, han tenido intervenciones exitosas que el día de hoy pueden desarrollarse sexualmente de manera satisfactoria, de que pueden tener hijos o de que pueden llevar una vida normal. Y lo último que cuestiona el activismo intersex es la autoridad médico-parental para tomar decisiones de la asignación de sexo en estos casos. Quienes van a vivir con las consecuencias de las intervenciones son precisamente los niños y las niñas. Entonces, ¿es que los médicos y los padres tienen la autoridad para determinar qué asignación quirúrgica debo hacer yo sobre un cuerpo más allá de la asignación registral? Algunos hitos importantes que quisiera destacar el día de hoy es que en el año 1999 la Corte Constitucional de Colombia limitó la autoridad médico-parental para tomar decisiones sobre estos casos en 2 sentencias y crea una figura que es el consentimiento informado, cualificado y persistente, que significa que quien debe emitir ese consentimiento informado son precisamente los niños y teniendo toda la información del caso y además en un tiempo prudente y además de ello que puedan manifestar este consentimiento informado no solo por vía oral sino también por vía escrita. En el año 2012 la Comisión Nacional Consultiva Suiza de Ética Biomédica reconoce las consecuencias devastadoras de estas intervenciones y lo que recomienda es postergarlas hasta que el niño o la niña puedan entregar su consentimiento informado.
En 2014, la OMS emite una declaración interinstitucional abordando la temática en el marco de la esterilización forzada, y es que ustedes podrán imaginar de que cuando a una persona se le cortan los testículos, es estéril. Entonces, este tema también se ha abordado ampliamente en el marco de la esterilización forzada, que es una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen. En 2015, la OMS condena los procedimientos médicos que denominó sexo normalizantes durante la infancia y la niñez cuando son sin el consentimiento informado de la persona, y llama a capacitar a los profesionales de la salud sobre diversidad e integridad física, biológica y sexual. Finalmente, un buen ejemplo que quiero entregarles es el de Malta, que es el único estado en el mundo que tiene una legislación que hace de la intervención a estas personas la excepción y no la regla, mediante una ley de identidad de género, identidad y expresión de género y características sexuales. El término que utiliza para proteger a las personas intersex es el término características sexuales. Desde la perspectiva del derecho internacional, que es el marco en el que yo he abordado este tema, todos sabemos acá que se reconoce un valor fundamental, que es la dignidad humana, dignidad que debemos proteger. Y en ese marco quiero referirme, en virtud del tiempo, solo a uno de los tratados internacionales ratificados por Chile, Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene algunos principios rectores como la no discriminación, el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la vida, supervivencia y desarrollo y la participación. Y quiero referirme específicamente a algunas observaciones del comité que me parecen muy atingentes para poder tomar una decisión respecto a estos casos y que son, me parece, muy importantes en el ámbito de la justicia. La primera de ellas es la observación número 7 sobre los derechos del niño en la primera infancia, que se emite en el año 2005. El comité en aquel entonces manifestó mucha preocupación por que los estados en sus exámenes no estaban, en sus informes y exámenes periódicos no estaban entregando información o entregaban muy poca información sobre la primera infancia, esto es entre los 0 y los 8 años. En segundo lugar, el comité llama a aplicar la Convención de forma holística, puesto que un niño protegido deviene un adulto sano. También el comité afirma de que la responsabilidad de los padres o los tutores del niño o de la niña está siempre supeditada a su interés superior y que si un niño puede expresar su opinión, debe ser oído y respetado. Posteriormente, la observación número 12 sobre el derecho de los niños a ser oídos, del año 2009, establece que no hay límites etarios para oír a los niños, y es que cuando incluso una persona todavía no aprende a hablar, hay formas mediante especialistas de entender lo que están viviendo, a través, por ejemplo, de dibujos, de la expresión, de la forma en que se mueven, de la forma en que juegan, de los juguetes que eligen, etc. Que el derecho del niño a ser oído tiene que ejercerse sin ningún tipo de presión y protegiendo siempre su derecho a la información, y que su opinión debe ser considerada con mucha seriedad, más allá de que se trate de un niño. Y en cuarto lugar, en el marco de la salud, afirma de que los niños deben participar en toda decisión que les competa en el marco de su salud, con pleno acceso a la información. La observación número 13 sobre el derecho de los niños a no ser objeto de ninguna forma de violencia, que se emite en el año 2011, condena toda forma de violencia por leve que ésta sea y afirma algo muy interesante, y es que la frecuencia, la gravedad, la intención no son requisitos para la definición de violencia. Reconoce como algunas de las peores formas de violencia la esterilización forzada, la violencia infligida bajo apariencia de tratamiento médico, la mutilación genital femenina y la actuación sin la opinión o la consideración del interés superior del niño. ¿Qué propone para acabar con esta violencia? Es adoptar un paradigma de los niños como titulares de derechos humanos, que es lo que ha venido haciendo el Consejo Nacional de la Infancia desde el año 2014. Y finalmente destacaba una frase que me parece muy interesante, y es que lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar por sobre el respeto a todos los derechos establecidos en la Convención. La observación general número 14 del año 2013 sobre el interés superior del niño define de que el interés superior del niño es el disfrute pleno de todos los derechos establecidos en la Convención. Y que además este interés superior es un concepto flexible y adaptable a cada niño, puesto que los niños son diversos. Tenemos niños migrantes, tenemos niños trans, niños y niñas tienen necesidades distintas de repente. También establece algo bastante controversial para algunas personas, y es la igualdad de derechos entre los bebés y los demás niños. Y finalmente, en el marco de la salud, establece que la clave es que hay que sopesar los efectos de cualquier tratamiento más el consentimiento informado de niños y niñas. La observación general número 15, por su parte, sobre el disfrute al más alto nivel posible de salud del año 2013, establece que es fundamental en el marco de este alto nivel posible de salud al que todos tienen derecho, entregar información para que las personas puedan participar en esta decisión, en este caso los niños, y que las fases de la vida son acumulativas, es decir, un niño protegido deviene un adulto sano. En el marco del sistema universal,
de promoción y protección de los derechos humanos, he destacado 4 órganos de tratado de las Naciones Unidas que se han referido a este tema, a estos tratamientos no consentidos de niños y niñas. El primero de ellos es el Comité contra la Tortura, que a partir del año 2011 empieza a referirse a este tema como un tratamiento inhumano. Es muy graficante de que este comité haya sido el primero de las Naciones Unidas en abordar este tema, puesto que es el comité que precisamente se encarga de luchar contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En segundo lugar, el Comité de Derechos del Niño se refiere a este tipo de tratamientos cuando ocurren sin el consentimiento informado como una práctica nociva. En tercer lugar, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha referido a este tema como una violación de la integridad. Y en cuarto lugar, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se refiere, al igual que el Comité de Derechos del Niño, a estas prácticas como una práctica nociva. Ustedes pueden ver ahí que destaqué Chile con rojo y más adelante les voy a hablar lo que han dicho en específico de nuestro país. En el marco también del Sistema Universal existe un informe del Relator Especial sobre Salud que se emite en el año 2009, Anand Gruber. También en el año 2013 el relator Juan Méndez, de Argentina, en su informe sobre tortura. Y en 2013 un informe que se actualizó posteriormente en 2015 sobre discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. Todos ellos tienen en común una cosa, y es que se refieren a estos tratamientos médicos como una forma de abuso y tortura cuando ocurren sin el consentimiento informado de estos niños y niñas. Finalmente, he puesto con un asterisco al final de esta diapositiva un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2015, y es que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas se adopta el término mutilación genital intersex, que es un término que viene afirmando la sociedad civil intersex en el mundo desde los años 90. Y lo agrega precisamente en un informe sobre buenas prácticas en torno a la prevención de la mutilación genital femenina, lo que es muy importante. En el sistema europeo, muy brevemente contarles de que existe una resolución, la 1952 de 2013, que llama a proteger la integridad física de estas personas. En el año 2014, el Comisionado de Derechos Humanos del Sistema Europeo llama a proteger la autodeterminación de estas personas y su integridad corporal. Y en 2015 se refiere a estos tratamientos como tratamientos normalizantes, puesto que buscan precisamente acercar estas diferencias o acortar las diferencias con las que nacen estas personas a lo que la medicina define como normal. En el sistema interamericano, contarles que en el año 2012 se emite por primera vez el informe sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, en donde se acuña una definición de intersexualidad que es la que yo les comenté al principio de esta intervención, y que corresponde a todas aquellas personas cuyos cuerpos varían respecto del estándar cultural y médicamente aceptado como masculino o femenino. En el año 2013 se realiza por primera vez en la historia de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia intersex, y se emite una declaración en la que se afirma de que este tipo de tratamientos son violaciones sistemáticas de los derechos humanos y llama a los estados de las Américas a tomar medidas urgentes, especialmente en torno a la protección de los menores de 18 años. Ese mismo año se crea una relatoría sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal. Yo les comentaba que en el marco del sistema universal, el término que se ocupa para referirse a la protección que requieren estas personas es características sexuales, mientras que en el sistema interamericano el término que se ocupa es el de diversidad corporal. En 2015, la CIDH reafirma lo que expresa en 2013, pero además agrega de que, considerando que estos tratamientos quirúrgico-hormonales no consentidos son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, agrega además que podrían constituir tortura o maltrato. Siguiendo en el sistema interamericano, pero específico con el caso chileno, en el año 2016 se publica un comunicado en el que se identifican buenas prácticas en las Américas en torno a la protección de las personas, y se destaca la emisión de la Circular 18, que publica nuestro Ministerio de Salud en el año, a fines del año 2015, 22 de diciembre, y que llama a detener todo este tipo de tratamientos quirúrgicos hormonales no consentidos hasta que los niños y niñas puedan tener edad suficiente para decidir sobre sus cuerpos. Se refiere siempre a tratamientos médicamente innecesarios. Y en el año 2017, por primera vez en la historia de la CIDH y de nuestro país, va una persona intersex chilena y se presenta ante la comisión y denuncia violación y tortura. Me queda muy poco tiempo, voy a pasarme por lo menos 5 minutos, disculpa la organización, pero voy a leer la intervención de esta persona porque me parece muy importante para que entendamos de lo que estamos hablando.
Dice, en primer lugar quisiera agradecer por convocar a esta audiencia y por darme la oportunidad de participar en ella. Mi nombre es Alejandro y soy un hombre intersex chileno. Esta es la primera vez que una persona intersex de Chile entrega su testimonio personalmente ante un organismo tan importante como este. En la actualidad tengo 39 años, sin embargo descubrí quién era a los 35. Toda mi vida viví forzado en una identidad que no me correspondía, pues los médicos le ordenaban a mi madre que me ocultara la verdad para no poner en riesgo los tratamientos a los que fui sometido durante toda mi vida, por lo que nunca tuve acceso a mi ficha médica. Cuando nací, los médicos determinaron que mis genitales debían ser modificados porque no encajaban con lo que la medicina define como normal para un hombre. A los 2 meses de vida, los médicos decidieron remover mi pene por considerarlo muy pequeño, lo que dio inicio a un largo proceso de feminización forzada que puedo resumir con 2 palabras: violación y tortura. A los 9 años me realizaron una segunda cirugía que consistió en crear una neovagina, cuyo único propósito era crear un conducto que pudiera ser penetrado. Y para asegurar que dicho conducto no se cerrara, se recurrió a la constante introducción de dilatadores. Cuando no estaba en el hospital, era mi madre quien tenía la obligación de llevar a cabo esta denominada terapia, con las consecuencias sobre la relación madre-hijo que ustedes pueden imaginar. No tengo palabras para describir la humillación que tenía que vivir día tras día. Me sentía vejado, violado, triste y lleno de dolor. Mi madre era la principal testigo de estos sentimientos. A los 11 años tuvo lugar la última y más dolorosa intervención, que consistió en reconstruir un conducto para orinar. No porque yo no tuviera uno, sino porque los médicos querían estar seguros de que la niña que estaban creando orinara sentada. Esta intervención terminó de destrozar mi vida. Es imposible describir los dolores que sufrí, y lo más terrible es que ninguna de las intervenciones anteriores era necesaria para proteger mi salud o mi vida. Solo se trataba de cirugías cosméticas para hacer que mi cuerpo y futuros comportamientos encajaran con los estándares médicos que definen la normalidad. Numerosos esfuerzos para borrar de mí mi diversidad corporal. Esta seguidilla de tratamientos me hizo esclavo de largas temporadas hospitalizado debido a constantes descompensaciones, infecciones y hemorragias. Esto a su vez me privó del derecho a la educación y a desarrollarme como persona. Sin lugar a dudas, esta situación no me afectó solo a mí, sino también a mi familia y especialmente a mi madre, quien hasta el día de hoy no logra sobreponerse a sentimientos de culpabilidad y depresión por no haber tenido las herramientas para protegerme. Muy brevemente contarles sobre este caso. Sobre la introducción de dilatadores. Gonzalo se refería al sentimiento de estas mujeres, el sentimiento de violación. Quiero contarles que en el caso de muchas de estas personas, no todas, y es que hoy en día persigo un cambio de paradigma, les pido que reflexionemos sobre lo que significa introducir dilatadores sobre esta vagina de una niña de 9 años, que cuando no lo puede hacer el médico, lo tiene que hacer la mamá. Solamente para asegurar que este conducto que se había construido no se cerrara. Para seguir con la situación de Chile, antes quiero aclarar otro tema importante. Un principal problema que uno percibe en estos casos es que en la medicina se igualan algunas patologías a las diferencias genitales que tienen lugar en virtud de esas patologías. Por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es la mayor causante de lo que la medicina denomina genitales ambiguos. La medicina considera usualmente de que tanto la hiperplasia como las diferencias genitales, que esta patología de la que sí hay que ocuparse, puesto que los niños, especialmente la hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, tienen un riesgo de vida. Entonces sí tienen que ser objeto de algunos tratamientos para resguardar su vida, lo que está completamente justificado. Pero las diferencias genitales que surgen en virtud de esta patología no suponen ningún riesgo para la vida de estas personas, es meramente cosmético, para que los papás no vayan a sufrir, para que los niños no vayan a sufrir, porque se estima de que van a discriminar a la niñita con el clítoris grande o porque le puede molestar en el futuro, pero ni siquiera se piensa en la posibilidad, tal vez, de esperar a que esta persona pueda decir si quiere modificar o no su cuerpo. Respecto a la situación chilena, he destacado 4 órganos de tratado que se han referido en específico y que han cuestionado a nuestro Estado en los exámenes periódicos a los que delegaciones chilenas han asistido. El primero de ellos es el Comité de Derechos Humanos, quien en el año 2014, en el marco del 6º Informe Periódico de Chile ante este organismo, le preguntó a nuestra delegación si existe un protocolo en el Ministerio de Salud que asegure la no mutilación de las personas intersex. Un año más tarde, el Comité de Derechos del Niño, en el marco del 4º y 5º Informe Periódico Combinado del Estado de Chile, pregunta si el Estado tiene información sobre las cirugías innecesarias, médicamente innecesarias, sin el consentimiento informado de niñas y adolescentes intersex.
Ese mismo año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del Cuarto Informe Periódico de Chile, pide información sobre las operaciones a niños, niñas y adolescentes intersex sin el consentimiento informado. En ningún caso hubo una respuesta. Y me parece importante destacar las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, que se refiere, y que además este informe dio la vuelta al mundo, porque somos el primer Estado al que le entregan recomendaciones tan específicas y tan completas respecto a este tema, y se refiere en un mismo informe de observaciones finales, bajo 3 títulos a los tratamientos de los que yo el día de hoy les estoy hablando. El primero de ellos es no discriminación, el segundo de ellos es sobre el derecho a la identidad, y el último en el marco de lo que denomina el Comité Prácticas Nocivas. Finalmente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere, en el marco del primer informe periódico de Chile, al consentimiento libre e informado como un requisito para toda intervención. Y aquí lo que se recomienda es la protección de la integridad personal y que en el marco de la Ley 20.584 se garantice sin excepción el consentimiento libre e informado como requisito indispensable para toda intervención quirúrgica o tratamiento médico particularmente invasivos e irreversibles. Entrando ya a la situación de nuestro país, me atrevería a afirmar de que es de extrema gravedad principalmente en virtud de la invisibilidad. No sabemos cuántas personas intersex hay en Chile, no sabemos cuántas personas intersex han sido intervenidas en Chile, no sabemos cuál es el destino de estas personas ni dónde están, no sabemos si estas personas han tenido acceso a sus fichas médicas, entonces no sabemos si ellos saben con las características sexuales que nacieron. Simplemente hay algunos pocos casos que han sido especialmente graves, que han llegado, entre comillas, a la luz pública, porque estas personas normalmente usan nombres falsos. Para dar una entrevista, usan apodos, o piden que nunca se les tome fotografías, por razones evidentes. No existen cifras oficiales y hasta fines del año 2015 no había ninguna política pública o legislación o proyecto de legislación específico hasta 2015. Y en base a algunos testimonios que obran en mi poder, se constata la violación de derechos humanos de las personas intersex. Hablando de un marco de protección, aquí entiendo que hay muchos abogados, no voy a detenerme mucho en este tema, me quedan muy pocos minutos, pero quiero referirme particularmente a la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes en el marco de su atención en salud, que consagra el derecho al consentimiento informado de toda persona, no habla de ninguna edad. Y particularmente quiero referirme a la definición de urgencia médica. Parafraseando un poco, yo no soy abogado, parafraseando esta definición, refiere a todos aquellos casos en que de no intervenir inmediata e impostergablemente pudiera haber riesgo de salud o de vida del paciente, o riesgo de secuela funcional grave. Yo les comentaba de que una diferencia genital no supone per se un riesgo para la salud o la vida del paciente. Entonces, es dable afirmar de que a la luz de esta legislación, este tipo de intervenciones son ilegales en Chile. Pero también me imagino de la exposición anterior, se desprende de que el consentimiento informado no es necesariamente algo que se cumpla a cabalidad y que muchas veces se establece que hay consentimiento del paciente o de los padres del paciente, pero la cuestión es si es verdaderamente informado, si se habla de las alternativas, si se habla de las consecuencias de las intervenciones o las consecuencias de no intervenir. Quiero recoger muy brevemente 2 casos que han aparecido en la prensa en los últimos años. El primero de ellos, voy a referirme primero al de Benjamín. Lamentablemente ocurre en el hospital de Talca. Digo lamentablemente porque se tendría a pensar de que esta negligencia había ocurrido solamente porque estábamos hablando del hospital de Talca. Entonces se invisibilizó la realidad que enfrentan los niños que nacen con las características que nació Benjamín. Cuando Benjamín, a las pocas semanas de haber nacido, descubren que tenía unas hernias inguinales e ingresa a la sala de operaciones, pero dentro de la sala de operaciones ocurre algo y cuando sale Benjamín de la operación ya no era Benjamín, era una niña. Le asignaron el sexo femenino, lo operaron, sacaron estas hernias que en realidad eran testículos y se le informa a los papás de que ya no era un niño, sino que era una niña. En ese transcurso en ningún momento se salió a informar a los papás sobre las decisiones que se podían tomar o la decisión que se estaba tomando. La prensa informó sobre este caso como una negligencia médica por asignación errónea. En el año 2015 los padres de Benjamín se querellan contra el Servicio de Salud Maule y esta querella escala a la Corte Suprema y finalmente se condena a este Servicio de Salud por falta de servicio y a pagar una indemnización de 100 millones a Benjamín y 5 millones a cada uno de sus padres. Por otro lado, tenemos el caso de Florencia, que yo nunca he conocido personalmente, pero que apareció en la prensa en el año 2012. Ella nace en el hospital de Puerto Montt
Y en el caso de Florencia no se operó, pero no sé si ustedes saben que en la ficha de parto existe la opción de marcar una tercera casilla, que es la de sexo indefinido o indeterminado, no recuerdo bien el término. En este caso, la prensa informa como una negligencia médica, pero por falta de rapidez en la asignación, porque ocurrió que los papás querían registrar a Florencia en el registro civil, pero no podían porque iban con una ficha de parto que decía sexo indeterminado. Entonces, producto de que esta persona no estaba registrada en el registro civil y no tenía un RUT, no la querían vacunar, como si para vacunar a una persona se requiriera tener un sexo registrado. Lo que quiero mostrar con esto, más allá de entrar en específico a cada uno de los casos, es que en ambos está invisibilizada la realidad intersex. Ambos venían con diferencias genitales, ambas personas tenían hiperplasia suprarrenal congénita. Pero en el caso de Florencia, la crítica que se hace al mundo médico es por falta de rapidez en la asignación. Y en el caso de Benjamín, es por asignación errónea. En virtud del poco tiempo que tengo, me voy a referir solamente a un documento escrito por el doctor Mario Varela, un prestigioso urólogo pediátrico de nuestro país, quien entrega las siguientes afirmaciones en torno a este tema. No hay un algoritmo exacto para asignar el sexo. Como yo les comenté al principio, el sexo es mucho más complejo que los genitales. Y hay muchos elementos que intervienen en el sexo de una persona y los grados de sexuación de los cuerpos son muy variables. Muchas veces la función sexual y la fertilidad son mucho menos significativas para las personas que la percepción de su identidad de género. Una persona puede identificarse como hombre, pero puede que no le moleste tener una genitalidad diferente. Lo mismo, puede una persona identificarse como mujer, pero puede que no le moleste tener un clítoris más grande que lo que la norma establece como normal. El doctor Varela reconoce como insatisfactorio asignar el sexo en base al criterio genético, en base a la apariencia, en base a la fertilidad, en base a las normas sociales o al deseo de los padres. Y propone cambiar algunas cosas, como la idea de urgencia en torno a estos casos, puesto que no suponen per se un riesgo para la salud o la vida del paciente. También propone cambiar el basarse para asignar un sexo en el tamaño fálico o en sobrevalorar la fertilidad y el potencial cosmético. ¿Dónde está la clave para el doctor Varela? En no remover ninguna estructura que el niño pueda desear más adelante, puesto que es más fácil diferir que deshacer una intervención. Yo he propuesto una serie de medidas a tomar en Chile, solamente quiero referirme a la última, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Puede parecer paradójico que yo tome este término, pero en mi opinión calza a la perfección. Y es que estas personas requieren verdad. Muchas de ellas no saben, como Ale, quien se enteró recién a los 35 años de edad porque una psicóloga que estaba tratándolo le recomendó que viera su ficha médica. Fue a pedirla, afortunadamente se la entregaron porque también manejo casos en los que se niegan a darles las fichas médicas o se pierden, o se afirma que se pierden, y no tienen acceso a la verdad, entonces no saben quiénes son. En segundo lugar, justicia. Y aquí ustedes tienen un rol fundamental. ¿Cómo estas personas pueden acceder a la justicia, no habiendo hasta el momento ninguna figura legal que las proteja, más allá de la ley 20.584? Reparación. Y finalmente, garantías de que estas historias no se van a repetir nunca. Algunas precisiones finales para ir cerrando esta intervención. Es que en el año 2015, el 24 de junio, tuve la oportunidad de entregar una propuesta de protocolo de atención integral a niños, niñas y adolescentes intersex con enfoque de derechos humanos a la ministra de Salud, Carmen Castillo, y a su equipo de asesores. El 28 de diciembre de ese mismo año se entrega una actualización de este protocolo, puesto que está apareciendo mucha información nueva sobre este tema que recién está tomando hace unos pocos años las Naciones Unidas. Es un tema muy desconocido, lamentablemente. Y un poco antes del 28 de diciembre, el 22 de diciembre de ese mismo año, se emite la circular 18 que dio la vuelta al mundo y que hizo inesperadamente de Chile un ejemplo a nivel mundial por ser el único estado en el mundo cuyo organismo oficial encargado de la salud emite una declaración de este tipo. Y en esta circular se instruye sobre ciertos aspectos de la atención de salud a niños, niñas y adolescentes intersex y habla de 4 puntos. El primero de ellos es detener los tratamientos innecesarios de normalización, como yo les decía, hasta que estas personas pudieran tener la edad suficiente para decidir sobre sus cuerpos. En segundo lugar, y en la propuesta que humildemente he venido entregando, que es asignar sexo registralmente hablando en base a las mejores expectativas, pero siempre teniendo presente que la identidad de género de una persona no es algo que uno pueda predecir.
De hecho, ni siquiera las personas no intersex podemos predecir si una persona es trans o no. Si alguno de los presentes está embarazada, no puede adivinar, ni la medicina tampoco, si va a ser un gay o una lesbiana, o si va a ser una persona trans o no va a ser una persona trans, que es precisamente el temor que subyace a dejar a una persona sin intervenir y dejarla con estas diferencias corporales. Se llama también a crear una mesa en cada servicio y a tener un referente y un registro de los casos, que lo que es muy útil, porque si sabemos cuántos casos están habiendo, podemos monitorear de que los tratamientos de los que sean objeto sean respetando los derechos humanos de estas personas. Esta circular dio la vuelta al mundo, realmente, porque yo les comentaba de que el único estado en el mundo que tiene una legislación que hace de la intervención quirúrgica la excepción y no la regla es Malta. Y la circular 18 es el único instrumento o política pública emitido por un Ministerio de Salud en el mundo que llamaba a detener este tipo de tratamientos. El 7 de marzo de 2016, por primera vez en nuestra historia, la justicia chilena reconoce la intersexualidad de una niña. La magistrada Susan Sepúlveda Chacama, del Tribunal de Familia de Los Ángeles, tuvo que ver este caso. Muy resumidamente, el caso trataba de una mamá que no estaba llevando a su hija a operarse al Hospital Regional de Concepción, en virtud de lo cual a la madre se le amenaza con quitarle a su hija y llevarla a un centro del Sename para que desde este centro del Sename llevaran a operarla. Con el miedo que ustedes imaginarán supone para la madre. Y además convengamos de que el caso era mucho más complejo porque era una familia que tenía muchos más problemas aparte del caso específico. De hecho, era una medida de protección por algunas presuntas negligencias parentales en torno a esta niña, que he denominado Camila. Pero finalmente la jueza se percata de que había una particularidad, y es que esta era una persona intersex que tenía hiperplasia suprarrenal congénita, que ya había sido objeto de una intervención, pero que la mamá no quería que siguieran operándola. El 23 de agosto del año 2016 ocurre algo muy triste para nuestra historia y para la historia del activismo intersex en el mundo, y es que se emite la circular 7, que en definitiva deja sin efecto la circular anterior, la circular 18. Y ya no habla de intersexualidad, sino que habla de desórdenes del desarrollo sexual. Se pone en jaque el consentimiento informado de niños, niñas y adolescentes, porque ahora el consentimiento puede ser de los padres o, en algunos casos, literalmente del médico. Y se cuestiona desde el activismo la venia en esta circular para practicar cirugías, particularmente de clítoris, que es considerado alrededor del mundo como mutilación genital femenina, la reducción de clítoris. Normalmente se tiende a pensar que la mutilación genital femenina es algo que ocurre en 29 países de Medio Oriente y África y que la hacen algunas tribus o algunos sectores conservadores, pero ocurre que esto también pasa, pero pareciera que cuando está bajo el manto científico o médico tuviera mayor validez, pero las consecuencias en realidad son bastante parecidas. Las personas intersex que han sido objeto de este tipo de intervenciones no tienen sensibilidad genital muchas veces, tienen dolores interminables, no pueden orinar tranquilos, no pueden tener relaciones sexuales, entre muchas otras consecuencias. El 19 de noviembre del año 2016 se publica por primera vez un informe sobre derechos humanos de las personas intersex, que los invito a leer, que es el informe anual de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y el 20 de marzo de 2017 ocurre la intervención que yo les leí hace unos minutos, la intervención de Ale en el 161 periodo de sesiones de la CIDH en Washington. Finalmente, para terminar mi presentación, quiero decir de que si bien los ejecutores, lamentablemente, de las violaciones de derechos humanos inmediatamente, en estos casos, es el mundo de la salud, aquí nos cabe una responsabilidad a todos, porque es el sistema el que está construido de tal forma de que hay un binario absoluto y de que cada hombre y cada mujer tienen un rol específico que cumplir en la sociedad. Existe un Estado, el Estado alemán, que en el año 2013 pensó que la solución a este tema era crear un tercer registro legal, crear un tercer sexo o tercer género. Puesto que dijeron, bueno, podemos asignar de aquí a los 18 años a estas personas a un sexo indeterminado para que no tengan que verse expuestos a este tipo de intervenciones que requieran asignar rápidamente el sexo, y así vamos a proteger su integridad corporal, pero sin embargo se provocó el efecto contrario, y es que no había muchos padres dispuestos a que sus hijos cupieran en una tercera categoría y empezaron a presionar con mucha mayor fuerza a los médicos para que operaran a sus hijos y a sus hijas.
entonces se provocó el efecto inmediatamente contrario. Por eso la idea que se propugna principalmente desde el mundo de los derechos humanos es asignar el sexo registralmente hablando, en base a las mejores expectativas, asignar en el papel. La asignación en el registro siempre se puede cambiar. La asignación o el registro en el cuerpo no se puede cambiar. Entonces, todos tenemos que hacer una reflexión sobre el rol que tenemos. Les invito a todos los abogados presentes, jueces, juezas, a que se informen sobre este tema y a que tomen el peso de la influencia que ustedes pueden tener sobre este tema y en que estas personas puedan finalmente tener un poco de dignidad y de respeto a sus derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos entonces la exposición de don Camilo Godoy. Para hacer la pausa señalada en el programa, entonces agradecemos la participación de los expositores. Invitamos a todos ustedes al exterior del aula magna a compartir y disfrutar de un coffee break, en el cual les pedimos ser puntuales al reingreso para poder retomar las actividades en 10 minutos más. Muchas gracias.